Puente entre Oriente y Occidente, ciencia occidental más espiritualidad hindú. Esta es otra de las grandes contribuciones de Swami Vivekananda a la cultura moderna, y fue construir un puente entre la cultura india y la occidental. Lo hizo interpretando las escrituras y filosofías hindús, así como la forma de vida y las instituciones hinduistas para los occidentales en un idioma que pudiesen entender, incluso explicándola en términos de filosofía occidental. Hizo que los occidentales se dieran cuenta de que tenían que aprender mucho de la espiritualidad hindú para su propio bienestar. Mostró que a pesar de su pobreza y atraso, India tenía una gran contribución que hacer a la cultura mundial. Este Swami Vivekananda vivió a finales del siglo XIX en India. Fue el primer gran embajador cultural de la India en Occidente. Memorable fue su participación en el Parlamento Mundial de las Religiones de Chicago, que comenzó diciendo hermanas y hermanos de América, y logró una enorme ovación que aún resuena en el Parlamento de las Religiones. Por otro lado, la interpretación de Swamiji de las antiguas escrituras hindús, la filosofía, sus instituciones, preparó la mente de los indios para aceptar y aplicar en la vida práctica los dos mejores elementos de la cultura occidental, que son la ciencia y la tecnología, así como el humanismo. Swamiji enseñó a los indios cómo dominar la ciencia y la tecnología occidental y al mismo tiempo desarrollarse espiritualmente. Vivekananda también enseñó a los indios cómo adaptar el humanismo occidental, especialmente nuestras ideas de libertad individual, igualdad social y justicia y respeto por las mujeres al ethos indio. Sri Aurobindo, el gran Aurobindo, también sentía devoción por Vivekananda y decía: escuché constantemente la voz de Vivekananda hablándome durante 15 días en la cárcel en mi meditación solitaria y sentí su presencia. A pesar de sus innumerables diversidades lingüísticas, étnicas, históricas, regionales y religiosas, la India ha tenido desde tiempos inmemorables un fuerte sentido de unidad cultural. Sin embargo, fue Swami Vivekananda quien reveló los verdaderos cimientos de esa cultura y así definió y fortaleció claramente el sentido de unidad como nación. Recordar que hay un verso del Gita que nos explica el origen de la ciencia del yoga y decía Krishna: yo expuse este yoga imperecedero a Vyasvata, quien se lo comunicó a Manu y Manu a Iskashapu. Así, transmitido sucesivamente, los sabios reales lo aprendieron, pero con el largo paso del tiempo, este yoga disminuyó en el mundo. Swamiji les dio a los indios una comprensión adecuada de la gran herencia espiritual de su país y por lo tanto los enorgulleció de su pasado. Además señaló a los indios los inconvenientes de nuestra cultura occidental y la necesidad de la contribución de la India para superar estos inconvenientes. De esta manera, Swamiji hizo de la India una nación con una misión global. Y hoy en día la podemos ver. India es la mayor democracia del mundo, es uno de los países BRICS y es en esto el nuevo orden multipolar que estamos viendo formado por Estados Unidos, Rusia, China e India. El historiador británico Basham afirmó que en los siglos venideros Vivekananda será recordado como uno de los principales moldeadores del mundo moderno. Sentido de unidad, orgullo por el pasado, sentido del deber. Estos fueron los factores que dieron verdadera fuerza y propósito al movimiento nacionalista de India. Varios líderes eminentes del movimiento por la libertad de India han reconocido su deuda con Vivekananda. El primer ministro de la India libre, Nehru, escribió, y os leo: arraigado en el pasado, lleno de orgullo por el prestigio de India, Vivekananda era un moderno en su enfoque de los problemas de la vida y era una especie de puente entre el pasado de la India y su presente. Vino como un revulsivo para la mente hindú, deprimida y desmoralizada, y le dio confianza en sí mismo y cimentó algunas raíces en el pasado. Chandra Bose escribió: Vivekananda armonizó el este y el oeste, la religión y la ciencia, el pasado y el presente, y por eso es tan grande. Nuestros compatriotas han obtenido un respeto por sí mismos, una confianza en sí mismos y una autoafirmación sin precedentes gracias a sus enseñanzas. No tengáis ningún tipo de duda que si hoy en día India es lo que es en gran medida al enorme trabajo que hizo durante años
Swami Vivekananda en levantar el espíritu de las masas indias. La contribución más singular que Vivekananda hizo a la creación de la nueva India fue abrir las mentes de los indios a su deber para con las masas oprimidas. Mucho antes de que las ideas de comunistas o socialcomunistas de Karl Marx fueran conocidas en India, Vivekananda ya hablaba sobre el papel de las clases trabajadoras en la producción de la riqueza del país. Vivekananda fue el primer líder religioso en India que habló por las masas, mucho antes que Gandhi, que seguramente se inspiró en él. Formuló una filosofía definida de servicio y organizó un servicio social a gran escala. La primera discípula occidental, Margaret Noble, la hermana Nivedita, dedicó su vida tras tomar los votos de Sannyasin a mejorar la educación de las niñas pobres en India, inspiradas por la visión de Vivekananda cuando creó la misión Ramakrishna. Gracias, Swamichi, heredero espiritual de Sri Ramakrishna. Como un humilde monje fuiste al Parlamento de las Religiones. Gracias a ti, Occidente conoció el yoga, el Vedanta y el Bhagavad Gita. Gracias a ti, India recuperó sus raíces espirituales. Jai Swamichi. Muchísimas gracias. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete o compártelo con quien quieras. Muchísimas gracias. Om Namaste.